Este vídeo explica cómo definir los diferentes estilos de cota que utilizaremos en nuestra acotación. Para ello se puede ejecutar el comando aquastil a través de teclado. O bien nos vamos a la pestaña de anotar dentro del espacio de trabajo de dibujo y anotación y vamos a la flechita que hay en la barra de herramientas de cotas. Al darle a la flecha sale el administrador de estilos de cota y veremos que hay ya configurados por defecto dos, el ISO 25 y el estándar, lo que tienen las características según se muestra en la figurita. Lo que vamos a hacer es generar tres estilos de cota distintos. Empezamos dándole a nuevo y le damos un nombre. Este va a ser el UNE ISO. Le damos a continuar y pasamos a configurar los diferentes parámetros de este estilo de cota. En las líneas vamos a poner el intervalo de línea base de 6. Este intervalo de línea base será la separación que existe entre dos cotas consecutivas cuando se utilice el sistema de acotación en paralelo. En la ampliación de líneas de cota, si yo modifico el valor de 1, por ejemplo, a 5, podremos ver que lo que se modifica es lo que sobresale las líneas de referencia o auxiliares de cota respecto a la línea de cota. Debe de sobresalir poco, con lo cual lo dejamos a 1. Respecto al desfase desde el origen, si modifico este valor, por ejemplo, a 3, veremos que lo que hace es que existe un gap de 3 milímetros entre la línea auxiliar y el punto de referencia del cual parte esa cota. Lo normal es que esto esté a 0. De aquí no tocamos nada más. Nos vamos a símbolos y flechas. En símbolos y flechas, lo que está definido por defecto es la flecha cerrada triangular, pero vemos que aquí es posible modificar los extremos de flechas. Si eligiéramos, por ejemplo, el trazo oblicuo, lo que está en los dos extremos, además se puede hacer de forma independiente para uno y para otro, lo que estaríamos sería aplicando siempre esos dos tipos de extremos a todas las cotas que hagamos con este estilo. En nuestro caso vamos a poner como dos extremos los dos flechitas. El tamaño de la flecha debe de ser coherente con el tamaño del texto. Vamos a poner, por ejemplo, un tamaño de 3,5. Este tamaño lo vais a regular en función del tamaño general que tengan las vistas que representéis en el dibujo. Si veis que quedan unas flechitas muy ridículas, pues aumentaremos este tamaño, pero hay que acordarse que si se aumenta el tamaño de la flecha, después tendremos que ajustar el mismo tamaño en el texto. En cuanto a las marcas del centro, vamos a dejar que haga marca y lo ponemos a 2. O a 1 inclusive, o 1,5, que sería el tamaño con el que va a marcar el centro cuando acotemos con acoradio o acodiámetro y no marquemos el centro con el cruce de dos líneas. En cuanto al corte de cota, lo vamos a dejar en 2. Luego os explicaré con un ejemplo qué es esto del corte de cota. El símbolo de longitud de arco siempre sobre el texto de cota, como vimos en la teoría, y el resto de parámetros los dejamos tal cual están. Nos vamos a la pestaña de texto y lo primero que vamos a definir es el estilo de texto. Por defecto está el estándar. Entramos en 3 puntitos y en 3 puntitos nos saldrán los dos estilos de texto que hay por defecto. Os voy a enseñar a generar uno. Lo definimos nuevo y vamos a nombrarlo pues como queráis. Si queréis como estilo UNE, porque sea coherente con el nombre del estilo de cota. Lo primero que haremos será elegir un tipo de letra. Os recomiendo la Arial o la Verdana. Y la altura la vamos a dejar a 0 porque se definirá de forma posterior. La relación ancho-alto, normalmente con este tipo de letra no haría falta cambiarlo, pero si queréis ponerlo un poquito más esbelta podemos meterle un 0,9. Lo normal es que los textos de cota sean cifras no redondas, sino ligeramente esbeltas, por eso esa relación suele ser siempre inferior a 1. Le damos a aplicar, cerramos. Y lo que tenemos ahora es que asegurarnos en esta pestaña que en el desplegable elegimos el estilo que hemos generado, en este caso el UNE. Inmediatamente veréis cómo han cambiado ese tipo de letra en el cuadrito que tenéis a la derecha. Si vuelvo a la original veréis que la letra era mucho más redondita y achaparrada, sin embargo esta es más estilizada y esbelta. Perfecto. La altura de texto la vamos a poner igual que el tamaño de la flecha, de 3,5. Y la ubicación de texto lo que nos da es cuál es la posición relativa del texto respecto de la línea de cota. Tal cual está es perfecto porque implicaría acotar con el método A, pero os voy a dar el ejemplo que tendríais que configurar en caso de que decidierais acotar con el método B. La ubicación del texto en vez de estar arriba sería centrada, ¿lo veis? Y la alineación del texto debería ser horizontal. Si elegís estas dos opciones, estamos acotando según el método B. Pero como dijimos en clase, vamos a acotar siempre que podamos con el método A.
de forma que la alineación de texto, el texto va a estar siempre alineado con la línea de cota y la posición vertical va a ser siempre por encima de ella, tal y como veis ahora mismo en la figura. La dirección de la vista de izquierda a derecha es para asegurarnos que las cotas verticales se leen como se deben de leer de acuerdo a la norma. En cuanto al desfase de la línea de cota, marca la separación, este pequeño gap que existe entre el texto y la línea de cota. Si yo le meto un valor muy grande, veréis inmediatamente que lo que he hecho ha sido separar el texto respecto de la línea. No tiene sentido, le dejamos en 0,5. Y el resto de parámetros como están. Nos vamos a la pestaña de ajuste. Con la primera opción que tenéis en la parte superior izquierda, lo que estáis es controlando qué ocurre en caso de que no exista un espacio suficiente para meter las flechas y el texto por dentro de las líneas de referencia. Lo mejor es dejar que sea el propio CAD el que, en función del tamaño que tengan el texto y las flechas, decida qué es lo que saca fuera. Así que dejaremos la opción que viene por defecto. La ubicación del texto lo que define es, en caso de que no haya ese espacio suficiente, dónde coloca el texto, si lo saca fuera, a la izquierda o a la derecha. En este caso lo vamos a dejar justificado junto a la línea de cota. Y el que sea a la izquierda o a la derecha lo decidirá en función del espacio disponible. En el ajuste preciso, lo normal es que esta casilla esté desactivada. Si esta casilla está desactivada, por defecto nos va a colocar siempre el texto centrado respecto a la línea de cota, de forma que no es posible editarlo para moverlo y hay que hacerlo a posteriori. Lo mejor es que seáis vosotros los que al acotar los que decidáis exactamente la posición del texto, con lo que yo recomiendo que esto esté siempre activado. En unidades principales define el formato de las unidades de medida. Vamos a medir en milímetros y normalmente no será necesario más de una precisión de un decimal, pero aquí tenéis la oportunidad de definir hasta 3 decimales. Muchos más no tienen sentido porque tener una precisión superior a 3 decimales implica tener muchísima precisión. Pensar que 3 decimales hablamos de micras. Entonces yo recomiendo que para los ejemplos que vamos a utilizar dejemos la precisión con un solo decimal. Respecto al prefijo y sufijo, ya lo veremos después con otro ejemplo. Lo mismo respecto a la escala de medida. Vamos a dejarlo de momento como está. Unidades alternativas, por explicaros un poco lo que significa esto. Si quisiéramos mostrar, aparte de las unidades en milímetros, la cifra de cota en otras unidades, podríamos activar la pestaña de mostrar unidades alternativas. En ese caso, lo que estáis haciendo es mostrar entre paréntesis la equivalencia en pulgadas de lo que inicialmente tenéis en milímetros. ¿Cuándo se usa esto? Pues cuando estéis trabajando con un plano donde sea necesario mostrar la unidad de medida tanto en milímetros como en pulgadas. Como no suele ser el caso, pues vamos a dejar esto desactivado. Una vez acabado esto, la parte de tolerancias la explicaremos en otro vídeo. Una vez acabado esto, le damos a aceptar y tenemos generado nuestro primer estilo de cotas. Vamos con el segundo. El segundo estilo de cotas lo vamos a utilizar única y exclusivamente cuando acotemos diámetros. Nos ponemos encima de un ISO y le damos a nuevo. Y ahora lo que no vamos a hacer es darle nombre. Dejamos por defecto el nombre que tiene y le vamos a decir que lo use no para todas las acotaciones, sino única y exclusivamente para acotaciones de diámetro. Le damos a continuar y lo único que vamos a hacer en ese caso es vamos a dejar todos los parámetros de líneas y de símbolos y flechas por defecto y en el caso de texto también. Y en la pestaña de ajuste, fijaros, lo que vamos a hacer es fijar nosotros el texto y las flechas. Al fijar el texto y las flechas, lo que va a intentar el CAD siempre es poner tanto el texto como la simbología correspondiente por dentro de las líneas de referencia. Luego veremos cómo quitamos este símbolo de diámetro que no debería de aparecer. Le damos a aceptar y veréis que este nuevo estilo no se genera directamente colgando del raíz, sino que depende del UNE ISO. Vamos a generar otro estilo de cota para cuando acotemos con cotas perdidas. Para generar cotas perdidas partimos de nuevo del UNE ISO y le damos a nuevo. En este caso sí que le vamos a dar un nombre, cotas perdidas. Y van a ser cotas perdidas, por ejemplo, de diámetro. Comenzamos por el UNE ISO y para todas las acotaciones. Le damos a continuar y ahora para generar una cota perdida nos vamos a la pestaña de líneas. Una cota perdida es aquella cota que solo tiene una línea auxiliar y un extremo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entrar en esta casilla y quitar una línea de cota. Veréis que inmediatamente ha desaparecido uno de los extremos de la cota. Perfecto. Y a su vez tendríamos que hacer desaparecer esta línea que aparece aquí. Pues quitamos la línea de referencia y acabamos de crear una cota perdida. Ahora, como hemos dicho que estas cotas perdidas van a ser diametrales,
vamos a irnos a la pestaña de de unidades principales y vamos a hacer lo siguiente. Por una parte, vamos a añadirle el prefijo de diámetro. ¿Esto cómo se hace? Entrando en prefijo y escribiendo el código AXI porcentaje C. Este código automáticamente se convierte en un símbolo de diámetro cuando acotemos con este estilo. Por otra parte, tal y como vamos a acotar, nosotros siempre acotaremos con este estilo dando o midiendo sobre el dibujo en medida radial. Pero como lo que queremos que represente es una medida diametral, lo que haremos será multiplicar el valor de la medida por 2. De forma que cuando le damos a aceptar, esto es lo que tenemos. ¿Veis? Nos saca una cota perdida diametral. Si os fijáis en la lista de estilos, realmente hemos generado 3, pero como patrón o máster solo aparecen 2, el une ISO y el cotas perdidas diametrales. Y el estilo de diámetro queda como si fuera un hijo colgando del une ISO. De forma que cuando cerremos y nos vengamos aquí a buscar el estilo de diámetros, no lo vais a ver. No lo vais a ver, pero lo tenéis aquí con une ISO. Cuando yo, entrando en el estilo une ISO, ejecute una cota diametral con el comando acodiámetro, automáticamente estaré, ¿vale?, aplicando ese estilo.